Si este mensaje ha llegado a ti, no es casualidad. Es una señal de que estás listo. ¿Listo para qué? Para una verdad que ha sido ocultada durante siglos. Porque la auténtica alquimia nunca fue sobre convertir metales. Esa fue siempre la distracción. La cortina de humo destinada a mantener alejados a los no iniciados. La verdadera alquimia transforma algo mucho más valioso. A ti. Son pocos los que llegan hasta aquí, y aún menos los que cruzan la puerta. Pero si sientes que algo en el mundo no encaja, que existe un secreto que te ha sido ocultado, entiende esto, no es una coincidencia que estés aquí en este momento. La llamada ha llegado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharla? Hermes Trismegisto, un nombre envuelto en misterio, una figura que ha atravesado civilizaciones, desafiado imperios y sobrevivido al paso del tiempo. ¿Quién fue realmente? ¿Un hombre? ¿Un dios? ¿Una creación cuidadosamente diseñada para proteger verdades que no podían caer en manos equivocadas? Los antiguos sabían que hay conocimientos que no pueden ser revelados sin consecuencias, porque el conocimiento es una espada de doble filo. En las manos adecuadas, libera; en las manos erróneas, destruye. Por eso las enseñanzas de Hermes fueron protegidas, codificadas, ocultas a plena vista. Pero hay algo que está claro. Su legado no fue dejado al azar. Le llamaron el 3 veces grande porque dominó las 3 artes supremas: la alquimia, la astrología y la teurgia. Comprendía los secretos de la transmutación, no solo de los elementos físicos, sino también de la conciencia. Veía la armonía entre los astros y el destino humano. Y lo más importante, sabía cómo el ser humano podía elevarse por encima de los límites de la materia. Así nació el hermetismo. Un sistema de sabiduría que ha perdurado durante milenios, absorbido por alquimistas, magos, filósofos y sociedades secretas. Y aquí es donde aparece el Kybalión. Un pequeño libro de pocas páginas, sin autor reconocido. Pero no te confundas, no es un libro cualquiera, es un grimorio, un código, un mapa trazado por aquellos que conocían los secretos del universo, pero que sabían que no podían entregarlos a cualquiera. Por eso fue escrito de forma enigmática. Palabras sencillas, cargadas de significados ocultos. ¿Quiénes fueron los 3 iniciados? No lo sabemos, y quizá no importe. Lo importante no era su identidad, sino el conocimiento que portaban. El Kybalión no fue hecho para volverse popular, ni para ser discutido en universidades. Fue creado para aquellos que ya sentían el llamado, para los que, en lo profundo de su alma, sabían que el mundo no es lo que parece. El hermetismo siempre fue una amenaza para el sistema. En la Edad Media, sus textos fueron considerados peligrosos. Fueron perseguidos, quemados, escondidos en criptas, preservados en símbolos y transmitidos en rituales ocultos por órdenes como los Rosacruces y la masonería. ¿Por qué? Porque el hermetismo enseña que la realidad no está fijada, que todo lo que crees del mundo puede ser transformado, que tu mente tiene el poder de reescribir tu existencia. Y un ser humano que comprende esto no puede ser controlado. El sistema necesita que creas que estás atrapado, que tu vida ya está escrita, que eres una pieza más en un tablero inmenso. Pero el hermetismo te dice lo contrario. Te dice que tú eres el tablero. Tú eres el arquitecto de tu propia realidad. Esta idea ha sido combatida con toda la fuerza posible a lo largo de los siglos, pero no puede ser borrada. Los antiguos maestros sabían que llegaría el momento, que en algún punto de la historia, la humanidad volvería a despertar,
Por eso las enseñanzas fueron esparcidas, ocultas en símbolos, enterradas en textos prohibidos, protegidas por sociedades que nunca permitirían que este conocimiento desapareciera. Y ahora ha llegado hasta ti, antes de que pudieran quemar todos los libros, antes de que pudieran borrar los símbolos o silenciar a los iniciados. El primer principio ya estaba grabado en el tejido mismo de la realidad. El todo es mente. Esta fue la mayor revelación del hermetismo. La idea de que todo lo que existe, todo lo que ves, tocas y sientes, no es más que una proyección de la mente primordial, una verdad tan poderosa que, si se comprende profundamente, podría derribar imperios y reconfigurar el destino mismo de la humanidad. Porque si todo es mente, entonces todo puede ser moldeado. Los alquimistas sabían esto. Comprendían que la transmutación del plomo en oro no era un proceso físico, sino mental. El plomo representaba la conciencia bruta, pesada, densa. El oro, en cambio, era la mente purificada, despierta, alineada con las leyes cósmicas. La primera llave de la gran obra siempre ha sido el mentalismo. El principio que separa a quienes viven a merced de las circunstancias de aquellos que modelan su propia realidad. Y si crees que esto es solo una teoría, observa a tu alrededor. Todo lo que existe en el mundo físico comenzó como un pensamiento. Cada obra de arte, cada invento, cada imperio, antes de hacerse concreto, fue concebido en la mente de alguien. Pero eso es solo la capa superficial de este principio. Lo que los antiguos maestros sabían es que la realidad entera no es más que una manifestación mental. Así como un sueño se siente real mientras estás dentro de él, el mundo físico es una ilusión sostenida por la conciencia. El universo mismo late como una idea viviente, fluyendo a través de formas y patrones infinitos. Aquí entra el concepto de la prima materia, la sustancia primordial de la creación. Los antiguos alquimistas creían que todo en el universo surgía de una sola esencia moldeable, que podía ser transformada mediante la voluntad. Esa sustancia invisible no existía solamente fuera del alquimista. También habitaba en su interior. La mente era el horno, la voluntad era el fuego, y el pensamiento era el metal bruto que podía ser refinado hasta su forma más elevada. Cuando el iniciado comprendía esto, la transformación comenzaba. Dejaba de ser un prisionero de las circunstancias. Descubría que no era un espectador pasivo de la existencia, sino un creador activo, y en lugar de tratar de cambiar el mundo desde afuera, empezaba con lo único que realmente tenía poder de transformar, su propia conciencia. Porque el primer paso de la gran obra no ocurre en un laboratorio. La verdadera alquimia comienza en la mente, pero la mente no opera en el vacío, se mueve dentro de un patrón mayor, una estructura invisible que conecta todas las cosas. Los antiguos llamaban a esta ley correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Estas palabras no son solo un principio filosófico, son un espejo que refleja el secreto más profundo de la existencia. El universo no está fragmentado. Lo que sucede en los planos superiores tiene su reflejo en el mundo material. Lo que vibra en el macrocosmos resuena en el microcosmos. Y si todo está conectado, entonces lo que hay dentro de ti también moldea lo que ocurre fuera.
Los alquimistas sabían que el ser humano no está separado del universo, sino que es una versión en miniatura del mismo, una copia viviente de las fuerzas que rigen las estrellas, los ciclos de la naturaleza, el sol y la luna, los planetas y los vientos. Cada uno de esos principios vive dentro de ti. El cuerpo es tierra, la sangre, agua, el calor interno, fuego, la respiración, aire. Y el espíritu, esa fuerza invisible que nos mueve, es el éter que lo impregna todo. Este es el verdadero significado de la gran obra. No se trata de dominar el mundo exterior, sino de comprender que este y el mundo interior son uno y el mismo. El alquimista no busca transformar solamente la materia, sino darse cuenta de que la transformación misma de la mente altera la realidad. Observa los ciclos de la naturaleza porque sabe que se reflejan en los ciclos del alma. Así como el sol nace, crece y se oculta, así también lo hacen los periodos de expansión y de recogimiento en la vida humana. Así como las estaciones cambian, la conciencia también atraviesa sus inviernos y sus primaveras. Quien comprende esta correspondencia no lucha contra los ritmos de la vida, se alinea con ellos. Los antiguos magos alzaban la mirada al cielo porque sabían que el movimiento de las estrellas marcaba cambios en sus propios pensamientos y emociones. Las fases de la luna no influencian solo las mareas, también modelan los ciclos de la mente y la energía humana. El planeta Mercurio no rige únicamente la comunicación externa, sino también el flujo interno del pensamiento. Y así como los alquimistas destilaban sustancias físicas, también destilaban experiencias, separando lo denso de lo sutil, transformando el sufrimiento bruto en sabiduría refinada. Este proceso de observación es lo que conduce al descubrimiento de la verdadera piedra filosofal, del fuego filosófico, del secreto de la transmutación. Pero entender que todo está conectado es apenas el comienzo, porque si todo es un reflejo, si lo que está dentro moldea lo que está fuera, entonces hay un secreto aún más profundo aguardando a ser revelado. Nada está quieto. Todo el universo vibra, cada partícula, cada estrella, cada pensamiento. Todo está en movimiento constante, oscilando en distintas frecuencias. Lo que llamamos materia no es más que energía condensada vibrando a una velocidad tan baja que parece sólida. Pero la verdad es que todo lo que existe, desde lo más denso hasta lo más sutil, es vibración pura. Y si todo vibra, entonces todo puede ser transformado. Los antiguos alquimistas sabían esto. No entendían la transmutación solo como un concepto, la aplicaban en todos los niveles de la existencia. Hablaban de un fuego secreto, un calor invisible que no quemaba la piel, pero consumía las impurezas del alma. Ese fuego no era físico, era vibracional. Un proceso interno de elevación de frecuencia que transformaba la conciencia cruda en algo refinado, sutil, luminoso. Ese fuego podía activarse a través del sonido, del pensamiento, de la respiración y de la intención. Y es aquí donde se revela uno de los secretos más resguardados por los antiguos maestros: el poder de la palabra. Las palabras no son solo sonidos que emitimos al hablar, son frecuencias, fórmulas vibratorias que influyen en la materia, alteran estados de conciencia y reconfiguran la energía que nos rodea. Por eso se han utilizado mantras y oraciones desde tiempos inmemoriales, cuando se pronuncian con intención. Estas palabras resuenan en dimensiones invisibles y alinean la realidad con su vibración.
Permíteme compartirte una historia que ilustra lo que estamos aprendiendo. Se dice que en una aldea distante, rodeada de montañas y ríos antiguos, vivía un anciano maestro. Era conocido por nunca alzar la voz, por no apresurarse jamás, y sin embargo, todo a su alrededor fluía con armonía. Su hogar era un jardín vivo, donde las flores florecían incluso en las estaciones más frías, y los animales se acercaban a él sin miedo. Un día, un joven aprendiz se acercó, intrigado. «Maestro, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo es que todo a tu alrededor parece estar en equilibrio mientras el resto del mundo es tan caótico?» El anciano sonrió y el maestro respondió: «Mira el agua del río, nunca está quieta. Incluso cuando parece en calma, hay un flujo invisible, una vibración constante que la lleva de un punto a otro. La vida es igual, todo está en movimiento. Pero quienes no comprenden esto intentan aferrarse a lo que debería fluir y sufren». El joven frunció el ceño. «¿Y cómo haces para mantener todo en armonía?». El maestro tomó una pequeña campana de cobre y la hizo sonar suavemente. El sonido se expandió por el aire, vibrando de una manera sutil, pero profundamente transformadora. «El universo responde al sonido», dijo. «Las palabras, los pensamientos y las intenciones son como esta campana. Cada uno de nosotros emite una vibración, y quien aprende a afinar su frecuencia sabe cómo ajustar el mundo que le rodea». El aprendiz meditó sobre aquello durante mucho tiempo, y con los años comprendió que todo a su alrededor respondía a la vibración que él mismo llevaba dentro. Si su interior era caos, atraía confusión. Si su mente estaba elevada, todo fluía. Si sus palabras eran duras, generaban resistencia. Pero si sus palabras eran precisas y conscientes, movilizaban fuerzas invisibles que organizaban el mundo que lo rodeaba. Esta es la esencia de la transmutación. El verdadero alquimista no busca cambiar solo lo que está afuera, modifica su propia frecuencia interna hasta que su vibración pueda armonizar todo lo que toca. Comprende que su voz es un instrumento, que sus pensamientos son herramientas, que su intención es la llama que enciende el fuego sagrado dentro de sí. Y cuando aprende a vibrar en el ritmo adecuado, la realidad responde. Pero cambiar la propia vibración es solo una parte del camino, porque en el corazón de la gran obra yace un desafío que pocos están dispuestos a enfrentar. Un secreto que separa a los verdaderos iniciados de aquellos que solo buscan respuestas fáciles. El universo está hecho de opuestos, luz y sombra, masculino y femenino, espíritu y materia, vida y muerte. Durante siglos, los buscadores han intentado elegir un lado, creyendo que la iluminación proviene de rechazar un polo en favor del otro. Pero los antiguos alquimistas sabían que eso no era cierto, porque la transformación real no sucede al negar uno de los extremos, sino al unir ambos en perfecta armonía. Solve et coagula disuelve para reconstruir era el lema del alquimista, y no se refería solamente a la transmutación de la materia, sino al proceso interno de transformación. Antes de alcanzar la iluminación, era necesario disolver identidades falsas, creencias limitantes, miedos profundamente arraigados. Había que mirar de frente la propia sombra, sin temor, porque en ella se ocultaban las llaves del despertar. El problema es que pocos están dispuestos a hacerlo. La mayoría solo desea la luz. Quieren desprenderse del dolor, de los impulsos, de la duda.
pero al rechazar la sombra se convierten en prisioneros de ella. Porque todo lo que se reprime crece en la oscuridad. El verdadero alquimista no niega la oscuridad que hay en él. La enfrenta, entiende sus ciclos y la transforma en conocimiento. Y así como el universo danza entre opuestos, la conciencia misma sigue un ritmo cíclico, un flujo inevitable que guía al iniciado por distintas etapas de evolución. Los antiguos llamaron a este proceso nigredo, albedo y rubedo. La primera etapa, nigredo, es la muerte simbólica, el momento en que todo lo que uno creía cierto comienza a derrumbarse. El ego se disuelve, las certezas antiguas desaparecen y la identidad que creíste ser durante toda una vida se fragmenta en el fuego de la transformación. Es un periodo de caos, de duda, de preguntas que perforan el alma. Muchos abandonan aquí, pero los que persisten, los que atraviesan el abismo, entran en la siguiente etapa, albedo, la purificación. Es el momento en que la luz comienza a emerger desde la oscuridad. El alquimista, después de haber confrontado sus propias sombras, empieza a ver con claridad. Lo que antes era confusión se convierte en discernimiento. El fuego interior ya no arde de forma descontrolada. Ahora se vuelve llama estable, calidez de entendimiento. Pero el proceso aún no ha terminado. La etapa final es rubedo. La iluminación, el renacimiento del ser que ha sido destruido y vuelto a construir desde sus cenizas. Es la integración total de los opuestos, la fusión perfecta entre lo espiritual y lo material. Aquí es donde se encuentra la piedra filosofal, no como un objeto externo, sino como un estado elevado de conciencia. Y estos ciclos no ocurren solo una vez, se repiten una y otra vez, como las estaciones del año, como el movimiento de los astros, como las mareas que suben y bajan, porque todo en el universo sigue un ritmo. El iniciado que comprende esto ya no resiste los cambios de la vida. Sabe que hay momentos de destrucción y momentos de reconstrucción, y que ambos son necesarios. No teme al invierno, porque sabe que solo es un puente hacia la primavera. Y al alinearse con ese flujo, finalmente se convierte en lo que siempre estuvo destinado a ser. Pero el viaje de la gran obra no termina con entender los ciclos. Dentro de cada ser humano existe una fusión aún más profunda. Una dualidad que debe ser reconciliada antes de que la verdadera transmutación pueda tener lugar. Todo en el universo nace de la interacción entre dos fuerzas opuestas pero complementarias. En el hermetismo. Este principio se llama género, pero no se refiere únicamente al concepto masculino y femenino tal como lo conocemos. El principio de género vive en todo. Desde los átomos hasta las galaxias, desde los pensamientos más sutiles hasta las estructuras más vastas del cosmos. Es la fuerza de la acción y la receptividad, el impulso creativo y el campo fértil donde ese impulso se manifiesta. El antiguo alquimista llamaba a esta unión el matrimonio sagrado, la fusión del sol y la luna, del azufre y el mercurio, de lo activo y lo pasivo, Matidi. Aquel que comprendía esta unión dentro de sí dejaba de estar fragmentado. Se convertía en el andrógino sagrado, el ser que ha reconciliado ambas fuerzas en su interior, y por ello se vuelve completo. Este secreto fue protegido en las enseñanzas herméticas, en las tradiciones cabalísticas y en los símbolos alquímicos de las antiguas órdenes iniciáticas,
porque un ser que ha integrado su dualidad interior se convierte en un creador consciente. Ya no es movido por impulsos incontrolables ni busca fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Y es aquí donde aparece uno de los poderes más grandes del iniciado, la conciencia de la causa y el efecto. Porque si todo en el universo vibra en ritmo, si todo se manifiesta a través de la mente y de la armonía entre opuestos, entonces hay una verdad que no se puede negar. Todo lo que haces tiene una consecuencia. Los antiguos lo llamaron karma, pero lejos de ser un castigo o un destino inamovible. El karma es la suma de todas las vibraciones que un ser humano emite con sus pensamientos, palabras y acciones. No es una condena, es una ecuación exacta, donde cada elección trae consigo un efecto correspondiente. Y aquí es donde se traza la línea entre quienes viven en piloto automático y quienes despiertan a su verdadera naturaleza. Porque mientras unos reaccionan sin darse cuenta, los otros comienzan a transformar su mundo con cada acto consciente.